Hola, muy buenas con todos, queridos compañeros y querida profesora. Hoy se va a tratar, bueno, va a ser en dos partes, una describiendo lo que es la demanda y, bueno, la segunda parte lo que es la calificación de esta demanda. Ahora bien, comenzando con lo que es la estructura de una demanda, la parte primordial, podríamos decir, de esta demanda es la materia y el lugar donde se va a presentar la misma. Pues si conocemos bien, hay diferentes materias dentro del derecho, pues entonces en este caso vamos a tratar de, en el área laboral, y nuestra sede o nuestro lugar en el que se va a presentar la demanda va a ser en la ciudad de Man. Entonces, esta pequeña parte vendría a ser, en nuestro ejemplo, se vendría a ser señor juez de la unidad judicial especializada de lo laboral o del trabajo con sede en Manta. ¿Por qué pongo señor juez? Esta parte hay que socializarlo un poco, pues más que todo no vamos a determinar qué juez con exactitud va a llevar el proceso, pues ya poniendo señor juez de la unidad judicial o especializada, le estamos describiendo de forma general para que nuestro proceso vaya por medio de un sorteo a manos de un juez para que lo tramita, ¿verdad? Siguiendo con nuestra temática de la estructura de la demanda, tenemos que tener más que todo los nombres completos de la parte actora, o sea, quien va a presentar la demanda, lo que son los años, o sea, la edad, su estado civil y un correo electrónico, además de proporcionar dónde vive, es decir, en la ciudad de Manta, ciudad de Guayaquil, etcétera. Y como punto principal también tiene que establecer sobre su procuración judicial, es decir, su abogado representante, quien va a suscribir, va a ya sea negociar, a conciliar dentro del proceso. Cabe decir que este procurador judicial tiene que estar certificado más que todo por la persona, la parte actora, para que lo represente bien. Bueno, siguiendo con nuestra estructura, pues de esta demanda tenemos lo que son fundamentos de hecho, pues se vendría a decir que los fundamentos de hecho vendría a ser como la base de nuestra demanda, pues aquí dentro de estos fundamentos vamos a describir nuestro caso, podría decirse, o nuestra causa, pues es importante señalar que estos fundamentos de hechos tienen que ser concretos, tienen que ser fácil de entender y de un orden cronológico. Pues nuestro ejemplo se va a tratar de un despido intempestivo, entonces vamos a describir dentro de estos fundamentos de hecho como orden cronológico desde el momento de que una persona ha comenzado a trabajar dentro de una empresa, por ejemplo. Entonces vamos a poner aquí, mediante un contrato de trabajo establecido el día 1 de enero del 2022, en recomparecencia, por ejemplo, del señor José Burgos Torres, en calidad de gerente general de una empresa, por ejemplo, Tunex, eh, hizo o mediante un contrato con, bueno, la parte actora que en este caso está demandando, yo que sé, María José, hizo un contrato laboral por un contrato indefinido. Entonces, vamos a ir describiendo cómo fue que esta persona comenzó a trabajar dentro de esta empresa. Entonces, dentro de estos fundamentos de hecho, también tiene que establecer la problemática. Como fue un despido intempestivo, también tiene que describir de qué manera fue despedida. En este caso fue, si lo describe, va a ser más o menos así que estuve trabajando dentro de esta empresa tal día hasta que el 1 de diciembre de 2022 de manera sorpresiva me dijeron que ya no tenía que ir a laborar y que me pasaron el acta de finiquito y entonces todos estos fundamentos de hechos tienen que ir de manera concreta y que se entienda. Siguiendo, tenemos lo que son los fundamentos de hecho, pues los fundamentos de hecho no son más que artículos que la demanda tenga validez. Es decir, señalamos dentro de la normativa ecuatoriana qué derechos se nos están vulnerando y qué derechos nosotros estamos exigiendo. Entonces, en nuestro ejemplo que fue de un despido intempestivo, pues tenemos que describir dónde se encuentra el despido intempestivo, cuál es el efecto de un despido intempestivo y qué tipo de despido en este caso sería pues, el despido intempestivo. O sea, también tenemos que fundamentar a base de la normativa, por ejemplo, qué derechos estamos exigiendo. En este caso, debemos que exigir haberes, o sea, la liquidación de haberes que se pueden presentar dentro del despido intempestivo, como pueden ser decimotercero, del decimocuarto, las vacaciones si esta persona no las ha gozado, etcétera.
El anuncio de prueba, pues el anuncio de prueba es muy importante también dentro de la demanda porque esto ayuda a la parte actora a que pueda tener más fundamento para que su demanda tenga, como por así decirlo, más peso. Entonces, dentro de estos fundamentos perdón, dentro de este anuncio de prueba, es, se describe claramente cuáles son las pruebas. Pues, si bien conocemos las pruebas, hay tres tipos de pruebas: las testimoniales, las periciales y las documentales. Pues entonces estas pruebas servirán dentro del proceso para que por medio de la motivación, ayude al juzgador a tomar la mejor decisión a base de estas pruebas, a base de lo que son los alegatos iniciales y finales de lo que en este caso vendría a ser la parte actora, la parte demandada. Pues ya terminando con la primera parte de nuestro video, pues aquí también tenemos lo que es la cuantía. Normalmente la cuantía dentro de la demanda es indefinida, pues en nuestro caso se podía también establecer dentro de un valor que nosotros consideramos importante. El procedimiento, pues, como ya lo habíamos mencionado, esto es un caso de despido intempestivo y pues el procedimiento adecuado para poder llevar esta causa sería el procedimiento sumario. Pues este procedimiento sumario lo podemos encontrar en el artículo 575 del Código de Trabajo, como también en el artículo 332, 333 del Código Orgánico General de Proceso. Y por ejemplo, y por último, perdón, los anexos, pues los anexos son otro tipo de documentos que pueden acompañar a la demanda para que estos puedan ser presentados durante todo el proceso. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Rodri Ponce y yo les voy a hablar sobre lo que es la calificación de la demanda. Esto de aquí, una vez efectuado la exposición referente a las partes de una demanda, o mejor dicho, lo que contiene una demanda, que está estipulado dentro del artículo 142 de lo que es el Código Orgánico General de Procesos de, dentro de la normativa ecuatoriana. Hablando sobre la calificación de la demanda, tendríamos que referirnos exactamente al artículo 146 del Código Orgánico General de los Procesos, donde nos habla sobre esta misma calificación, donde presentada la demanda, la o el juzgador vendría dentro de un término máximo de 5 días examinar si cumple o no lo que serían los requisitos legales, tanto generales como especiales, que sean aplicables dentro del caso. Siendo así, una vez que se verifique de que los cumple, calificará, tramitará y dispondrá la práctica de las diligencias, bueno, de todas las diligencias solicitadas. Siendo así de que si no lo cumpliese, con alguno de los requisitos formales que están previstos dentro del COGEP, luego el juzgador dispondría que esto de aquí debe completarse o al menos debe aclararse dentro del término de 5 días, determinando explícitamente el o los defectos. Y si no lo hiciese, se ordenaría el archivo y la devolución de los documentos adjuntados a la misma sin necesidad de dejar copias. Y esto mismo de aquí bien podría ser apelable. Siendo así, esta apelación que no surtiría efecto cuando la motivación de la providencia que determinan dentro de la demanda su inadmisión, al menos en primera instancia, sin motivación alguna, se dispondría que este hecho sea conocido por el Consejo de la Judicatura con la finalidad de que sea tenido en la evaluación de desempeño respectiva. Y bueno, volviendo a la calificación, al momento de calificar la demanda, el juzgador no podrá pronunciarse sobre el anuncio de los medios probatorios y no se ordenará el archivo de la demanda si el actor aclaró o completó en el término legal previsto en este artículo. En lo que refiere a lo que sería la niñez y adolescencia, el juzgador fijará provisionalmente la pensión de alimentos y el régimen de visitas. Y en caso de expropiaciones urgentes, el juzgador, al momento de calificar la demanda, ordenará la ocupación inmediata del inmueble, siempre que a la demanda se acompañe el precio fijado en el evaluo municipal. Además, ya enfocándonos en nuestro ejemplo sobre la calificación de la demanda, denotamos que en primer lugar se da la presentación del mismo juez, en nuestro caso el juez de la Unidad Judicial de Trabajo de Demanda, que mediante lo que sería una acción de personal, en nuestro ejemplo es la número 08125-DP12-2021-KP, después de aquello debe señalar lo que sería la fecha en el momento en el que se está dando esta acción personal,
que en nuestro caso es el martes 13 de septiembre de 2022, además de que debe presentarse también la hora, que sería las 8:43. Siendo así, dentro de la misma calificación de lo que sería la demanda, abocar el conocimiento de lo que sería la presente causa, tanto en forma legal como en su debida forma, dentro de la fecha estipulada, y puesto que el proceso se daría para el despacho. Como primer punto dentro de la calificación de la demanda, se debe mencionar quién presenta la demanda. En nuestro caso sería José Fernanda Cortés Jumén, y esto de aquí debe especificarse en qué parte de las hojas es en las que se encuentra quién presenta la demanda. Además de que se debe presentar otros datos de la misma, como vendría a ser su número de cédula de ciudadanía, y así a su vez si presenta procuradores judiciales, también mencionarlos. Asimismo, mencionar en qué punto se presenta el documento que lo habilite como procurador judicial, y también deben tomarse en cuenta todos los requisitos que se reúnen dentro de lo que serían los artículos 142 y 143, es donde se calificaría, o mejor dicho, se definiría su procuraduría, donde se certificaría. Bueno, además se debe presentar bajo qué artículos se ve todos los requisitos legales que se deben prever dentro del COGEP, como mencionamos anteriormente, 142 y 143 de este código, y asimismo la calificación y la admisión del trámite mediante lo que en nuestro caso procedimiento sumario. Asimismo debe estar todo esto de aquí en consonancia con lo que estaría dispuesto dentro del artículo 575 del Código Laboral. Al menos en nuestro caso, esto de aquí es lo que fundamenta gran parte de lo que sería el inicio de la calificación de la demanda. Eso dentro del primer punto. Dentro del segundo punto se habla sobre las citaciones hacia la demandada, además de mencionar la citación hacia la persona que sería su representante legal. Asimismo, mencionar todos sus derechos y la razón misma con la cual se le está demandando, asimismo como copias de la demanda, copias certificadas de los documentos adjuntos, de lo que también sería el auto inicial y el auto de sustentación, asimismo como el lugar donde procederá la demanda o el lugar en el que se fuese encontrado de manera personal, conforme a lo que establece el artículo 54 y 55 del Código General de Procesos, Código Orgánico General de Procesos. Bueno, dentro de esto vendría ahora el tercer punto, que serían, por decirlo de alguna manera, las consecuencias, como la disposición a remitir el expediente a lo que sería la oficina de citaciones una vez dada la citación. Esto dentro de una brevedad posible para que se cita el demandado, debiendo asimismo cerciorarse de que se trata del lugar señalado y determinado dentro de la demanda y indicando el lugar exactamente donde se realiza la citación de manera legal. Observando obviamente lo dispuesto dentro del artículo 62 y 63 del Código Orgánico General de Procesos. Dentro del cuarto punto es donde se menciona que se concede a la parte demandada el término de 15 días para que conteste la demanda. Este término es estipulado dentro de lo que sería el artículo 333, punto 3 del Código Orgánico General de Procesos. Asimismo, relacionados con el artículo 151, 152 y 153 del mismo código. Es decir, que esto de aquí debe pronunciarse expresamente respecto a las pretensiones de la parte actora, además indicando categóricamente lo que admite y lo que se niega, deduciendo asimismo las excepciones previas de las que se creyera existido. Además, se deben anunciar todos los medios probatorios destinados a sustentar su contradicción. Y como quinto punto, debe agregarse la documentación presentada por el accionante y advertirse el anuncio de los medios de prueba que se ofrecen para acreditar lo que serían los hechos expuestos dentro de la demanda. Como sexto punto, se mencionan todos los medios a los cuales se les puede dar aviso, por decirlo de alguna manera, como vendrían a ser los correos electrónicos señalados para las notificaciones, y asimismo como las autorizaciones mismas conferidas por parte de los procuradores judiciales para asumir la defensa y la representación. Una vez dado este punto de las notificaciones, menciona que se debe actuar en calidad de, bueno, se menciona lo que sería la secretaria, que es la que está prácticamente redactando esto de aquí,
Y asimismo, como punto final, mencionando que se debe notificar, citar y cumplir. Y bueno, esto sería lo que es referente tanto a la estructura de la demanda, sus partes y demás, y asimismo como la calificación de la demanda. Esperamos que haya sido una grata explicación y se haya entendido en mayor parte todo lo que hemos hablado. Que pasen un muy grato día.